Bueno, vamos a ver un ejemplo, a ver si nos permite analizar, para analizar el teorema de valor intermedio. Veamos una función que está definida de esta manera, una función por partes. Vale x más 2 si x está entre menos 1 incluido hasta 2, y vale un medio de x más 5 cuando va desde 2 inclusive a 4 inclusive. Dice, ¿es posible aplicar el teorema de valor intermedio en su dominio de definición? Bueno, ¿a qué se llama dominio de definición? Es el dominio de la función. El dominio de la función es de dónde a dónde utilizo x. Utilizo x desde menos 1 inclusive hasta menos 4. Quiere decir que el dominio, lo vamos a escribir, ese dominio de definición es el intervalo cerrado de menos 1 a 4. Y lo otro que podemos ver es los valores de A y de B. F de A sería F de menos 1. F de menos 1 tendríamos que reemplazar aquí arriba. Menos 1 más 2, 1. Y habría que hacer F de B. B sería el otro extremo. Sería F de 4. ¿Sí? F de 4 sería aquí. Un medio de 4, 2 más 5, 7. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos el intervalo, tenemos los resultados que son distintos, esa es una de las condiciones que pide el teorema de valor intermedio, y ahora hay que ver que si la función es continua, si f es continua en todo este dominio. Bueno, para eso hay que ver justo acá donde se parte la función en dos, si tiene continuidad, porque digamos, por parte, digamos, en x más 2 y en un medio de x más 5 es continuo porque son polinomios. Entonces habíamos dicho, en los polinomios hay continuidad. O sea que todo este intervalo es continuo y en todo este intervalo es continuo. Ahora hay que ver cuando se produce el cambio de un tramo a otro, que eso ocurre en dos. Entonces hacemos los límites laterales. Por ejemplo, hacemos límite por izquierda y probamos acá. Cuando x tiende a 2. Límite, vamos a escribir ahí. Límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Probamos acá. Sería 2 más 2, 4. O sea, aplico esto en la función y me da 4. Hago el límite por la derecha. Si me da igual, es continua en 2. Entonces sería continua en todo el dominio. Pero cuando aplicamos por la derecha acá, en 2, medio de 2 es 1, más 5 es 6. Listo. Está distinto. O sea que, como los límites laterales son distintos, en 2 es discontinua la función. ¿Puedo aplicar el teorema en su dominio de definición? No, porque en 2 hemos encontrado que la función es discontinua. Entonces, no podemos aplicar el teorema de valor intermedio. Ya que, podemos poner ahí, ya que f de x es discontinua en x igual 2. De hecho, si hacemos el gráfico, terminamos de confirmar esto que escribimos ahí, ¿no? Que la función es discontinua, entonces no se cumple el teorema, no podemos aplicar el teorema de valor intermedio. Es decir, si podemos hacerlo a mano levantada aproximadamente. Por ejemplo, dijimos que tenemos que trabajar en el intervalo que va desde menos 1 hasta 1, 2, 3, 4, hasta 4. ¿Cómo queda la cosa? Entre menos 1 y 2 inclusive, no, 2 sin incluir, la función es x más 2, o sea que tiene ordenada al origen 2, cortan 2, pasa por acá. Y para menos 1 da 1, hace así. O sea que el dibujo es una cosa así. Y para 2 debería ser 4, o sea, por acá. Ahí, 4. Pero en 2 queda abierto. Esto es 4. Esto es 3. Esto es 2. Y aquí cerrado. Ese es el primer tramo, o sea, x más 2 para x entre menos 1 y 2. Y ahora, de 2 a 4 tenemos que hacer. De 2 a 4 es un medio de x más 5. Más arriba, a ver. 5. Un medio. Para 2 da 6. Para 2, 5, 6. O sea que esto es así. Para 2 da 6.
y la función sigue para allá. De hecho, para 4 da 7, dijimos. Para 4 da 7. O sea que es así. Así. Bueno, entonces, ¿qué está pasando? En 2, supuestamente, para todo valor, o sea, para cualquier valor entre f de a, que es 1, y f de b, que sería 7, para cualquier valor entre 1 y 7, aquí, en el eje de las y, para cualquier valor k, debería haber un valor c, tal que f de c sea k. Eso es la condición de valor, el teorema de valor. Entonces, para todos los valores, sí. Por ejemplo, si elijo un k acá, sí encuentro un valor de c. Si elijo un k acá, sí. Si elijo un k acá, sí encuentro. Pero si elijo un k por acá, acá o acá, resulta que k, si trazo una recta horizontal, no toca la curva en ningún lado y no encuentro un valor de c correspondiente. No encuentra, no cruza a la función. Entonces, encuentro un k donde no hay un c, un valor c en x, entre a y b, de manera que f de c sea k. Entonces, no podemos aplicar el teorema. Pero eso se da porque justamente la función es discontinua en 2 y produce una discontinuidad y un vacío acá donde cualquier valor de estos k no tiene un valor c tal que se cumpla esto, que fc sea igual a k.